Muy buenas noches a todos los que están conectados, tanto en Facebook como en nuestra plataforma de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a esta interesante plática. Esther Chabot, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Aquí amigos de la Keilah, gracias por la invitación a esta sesión de Zoom, en donde, bueno, vamos a tratar el tema de el acuerdo de normalización de relaciones con los Emiratos, pero a lo mejor todavía quieres decir algo más. Sí, muchas gracias, Esther, muchas gracias. Quiero decirle a todo el público que nos está escuchando que esta es una plática que se lleva a cabo gracias al esfuerzo de las tres comunidades, de la Keilah, de la comunidad Maguen David y de la comunidad Monte Sinai. La verdad es que tenerte a ti, Esther, aquí para nosotros es un honor. Como todo mundo conoce, Esther Chabot es especialista en asuntos del Medio Oriente y hoy está con nosotros con un tema súper interesante y actual, relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes. Un parteaguas. Vamos a escucharla, pero quiero recordarles antes a todos que ella va a decir su plática y en el momento en que termine estamos dispuestos a abrir los micrófonos para tener preguntas y respuestas, ya sea por la plataforma de Zoom o por el chat o en Facebook las pueden escribir y nosotros las leemos. Asimismo pueden levantar la mano si es que quieren. Al final de la plática de Esther lo haremos con mucho gusto. Esther, bienvenida y pues damos inicio a esta interesante plática. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Veo que todavía siguen entrando más, pero vamos a dar inicio. Bueno, todos ustedes, todos nosotros, recibimos el jueves con mucha sorpresa la noticia de que los Emiratos Árabes Unidos e Israel anunciaban la normalización de relaciones diplomáticas, lo que implica el reconocimiento por parte de los Emiratos Árabes Unidos de la legitimidad del Estado de Israel en la zona del Medio Oriente. Y la verdad es que esto sí cayó como una sorpresa porque no había muchos indicios en los días previos de que algo como esto se estuviera cocinando. Lo que trascendió desde el primer momento fue que esto se consiguió con la mediación de la administración del presidente Donald Trump, específicamente con la intervención de su yerno, Jared Kushner, y que Netanyahu, el premier israelí, y el jeque Mohammed bin Zayed, que es el jerarca, el gobernante máximo dentro de los Emiratos, anunciaban esta decisión con gran regocijo, con alegría, etcétera. Entonces, bueno, pues sí fue una sorpresa y lo que comenzó a difundirse en estas primeras horas es que los Emiratos aceptaron esta normalización de relaciones con Israel a cambio de la suspensión de la anexión de Israel que presuntamente había anunciado Netanyahu, que se daría probablemente en estos meses, la anexión del 30% de los territorios palestinos de Cisjordania, o sea, el Valle del Jordán específicamente, y el establecimiento de la soberanía israelí sobre toda la zona de los asentamientos judíos en ese territorio. Esto fue básicamente el anuncio y bueno, a partir de allí comenzaron a aparecer un sinnúmero de hipótesis y de especulaciones acerca de todo esto. Ahora, antes de que entremos al análisis de cómo se gestó esto, nada más quiero dar algunos datos muy concretos para pues, ubicar al público respecto a qué son los Emiratos Árabes y por qué en este caso resulta importante que hayan decidido entablar relaciones con Israel. Los Emiratos Árabes pues, son una federación de pequeños emiratos que están en la península arábiga, en la zona del Golfo Pérsico, que tienen frontera con Arabia Saudita y con Omán, y que constituyen pues, un emporio petrolero de primera línea. Se trata de una nación, una monarquía muy rica
extremadamente rica, y seguramente pues algunos de ustedes han de estar familiarizados con el hecho de que Abu Dhabi y Dubái son las principales ciudades de los Emiratos. Dubái se caracteriza en estos últimos años por ser un atractivo turístico importante, por esta gran modernidad impactante de su urbanización, el hecho de que tiene el rascacielos más alto del mundo y que realmente están nadando en recursos y en dinero. Ahora, si uno se pregunta ¿a qué obedece que de repente se haya dado este desarrollo? Primero que nada, hay que saber que desde mucho tiempo atrás las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes existían, aunque de manera, digamos, medio clandestina, subrepticia, no oficialmente, porque obviamente no era bien visto dentro del mundo árabe que los Emiratos tuvieran una relación con Israel. Sin embargo, por conveniencias muy pragmáticas, había negocios, había intercambios de cierta información, incluso gente que viajaba de Israel a los Emiratos o de los Emiratos a Israel, allí de manera un poco extraña, para poder concretar toda una serie de transacciones que efectivamente se realizaban. Incluso hay que decir que en los Emiratos existe desde hace relativamente poco tiempo una pequeña comunidad judía y que recientemente incluso se anunció que se dio el visto bueno por parte de la monarquía para que se levantara una pequeña sinagoga que fungiera pues como lugar para la celebración de rezos entre la comunidad judía pequeña que ahí vive. Entonces, quiere decir que en el momento en que se establecen estas relaciones de manera oficial, en que se anuncian, pues el asunto no es una total y absoluta novedad, pero pues sí hay que tomar nota de que de alguna forma salieron del closet, para decirlo así. O sea, que algo que se sabía, que era objeto de rumores, no solamente se sospechaba, sino había bastante información concreta que daba cuenta acerca de estas relaciones, pues ahora se pasa a anunciarlo de manera ya pública. Ahora, ¿cómo es que los Emiratos Árabes se atreven a dar un paso como estos y a romper con este boicot que tradicionalmente ha existido dentro del mundo árabe hacia Israel desde el nacimiento de Israel? Si bien ya Egipto en el 79 reconoció a Israel y estableció relaciones diplomáticas, y después Jordania, dentro del marco de las negociaciones de Oslo, posteriormente a Oslo, también establece relaciones con Israel. Sin embargo, desde entonces, desde 1994, no había habido ningún avance en ese sentido. ¿Qué es lo que va a impulsar este reconocimiento? Pues básicamente toda una serie de conveniencias muy prácticas que se conjuntan para explicar este proceso. En primer lugar, tenemos que tomar en consideración el asunto de Irán. Irán, como bien sabemos, es el acérrimo enemigo de Israel. En innumerables veces ha repetido su decisión de que Israel tiene que ser combatido hasta que desaparezca. Y Irán también constituye el más fuerte enemigo de los países sunitas del Golfo Pérsico, porque hay una larga y vieja disputa entre ellos que tiene que ver con las ambiciones de dominio territorial, de dominio regional, y de ahí que el temor de los países sunitas hacia Irán constituya un elemento fundamental para que los países sunitas del Golfo tengan bastante interés en cerrar filas con Israel, ya que comparten este enemigo común, y en ese sentido para ellos es muchísimo más deseable el fortalecer los lazos con Israel y de esa manera crear un bloque anti-iraní mucho más sólido, de tal suerte que el tema iraní seguramente ha pesado en la concreción de este acuerdo.
O sea, hay necesidad de parte de los países petroleros del Golfo de confrontar a un Irán para el cual Israel resulta, o sea, para lo cual Israel resulta un gran apoyo desde el punto de vista militar, de seguridad, armamentista, etcétera. El segundo punto que también influye probablemente en que se dé este desarrollo es el siguiente. Había el premier israelí Benjamin Netanyahu anunciado desde principios del 2019, cuando se inició la primera campaña electoral de aquel año. Recuerden que ya se han realizado en Israel 3 elecciones en el curso del 2019 y 2020. Bueno, pues Netanyahu había estado utilizando la promesa de anexión de este 30% de Cisjordania como parte de su deseo de ser electo nuevamente. O sea, fue una promesa de campaña que estuvo constantemente enarbolando, diciendo que en cuanto él fuera primer ministro, iba a proceder a esta anexión, dando satisfacción así sobre todo a la corriente de la derecha más radical en Israel, la representada por los colonos, por los asentamientos, que consideran que poblar con judíos toda la zona de Cisjordania es de alguna forma una mitzvah, algo deseable, y están con esa visión militando desde hace tiempo. Sobre todo, pues en los últimos años se ha fortalecido mucho esta corriente. Entonces, Netanyahu, con el objeto de ganar más popularidad y más votos, prometía una y otra vez durante las campañas electorales la anexión del 30% de Cisjordania, que tuvo a su vez un espaldarazo de parte de la administración de Trump, cuando Trump presentó a principios del 2020 su famoso acuerdo del siglo, en donde establecía, entre otras cosas, este permiso o esta aprobación a que Israel se anexara estos territorios, aunque imponía algunas condiciones como de que se estableciera una especie de Estado palestino, pero de una manera muy vaga y bastante poco viable. Así que, pues, Netanyahu de alguna manera recibió el estímulo de este plan del presidente Trump, y esto reforzó aún más este compromiso de Netanyahu con su público, de que en el caso de que él formara la coalición gobernante en este 2020, se procedería a la anexión. Ahora bien, hay que decir que desde el momento en que la anexión se convirtió, el proyecto de anexión se convirtió en un tema de discusión pública en el mundo, fue evidente que se trataba de un proyecto tremendamente desafortunado y que traería una serie de complicaciones infinitas para Israel e incluso para la región toda, con amenazas de desestabilización muy serias. Ni la Unión Europea, ni las Naciones Unidas, ni las normas del derecho internacional, ni el mundo árabe, ni tampoco los palestinos, ni tampoco una parte importante de la población israelí, ni tampoco buena parte de las juderías de la diáspora concordaban con este proyecto de la anexión, porque se consideraba que la anexión traería consecuencias muy graves para el proyecto sionista basado en un funcionamiento democrático, respetuoso de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues al parecer, llegó un momento en que, supongo, tanto para Netanyahu como para el propio presidente Trump, fue evidente que esta iniciativa de anexión era muy inconveniente. El asunto era que era difícil bajarse del árbol tan alto al que se habían subido o al que se había subido el gobierno de Netanyahu, porque pues no había forma fácil de poder echarse para atrás y renunciar a esta aspiración a anexar todo este territorio. Sobre todo, yo asumo que para el premier Netanyahu fue evidente también que había
fuerzas muy importantes que no se podía menospreciar, contrarias al proyecto de la anexión. Y aquí estoy pensando sobre todo en Joe Biden, quien probablemente va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, en el Partido Demócrata, en muchos republicanos moderados que no están, digamos, en los matices de los más radicales al estilo del propio Trump, que ya habían manifestado su desaprobación a la posibilidad de que esta anexión se llevara a cabo. Incluso los demócratas de centro, no los demócratas más radicales de izquierda, sino demócratas tradicionalmente buenos amigos de Israel, defensores de Israel, estaban en contra de la anexión y fue muy evidente que todo este proyecto metía en grandes complicaciones al premier Netanyahu. De tal suerte que la aparición de esta posibilidad de intercambiar reconocimiento de parte de los Emiratos Árabes Unidos a cambio de una renuncia al proyecto de anexión, de alguna manera ha resultado ventajoso para ambas partes de la ecuación. Por un lado, los Emiratos Árabes no se presentan ante sus hermanos árabes o ante el pueblo palestino como traidores que han simplemente desconocido la causa palestina y se han olvidado de ella, sino que tienen la oportunidad en este caso de justificar su decisión bajo el argumento de que gracias a esto el gobierno israelí está desistiendo del proyecto de anexión. Y por otro lado, Netanyahu puede bajarse del árbol al que se subió con esto de la anexión, justificándose ante el público israelí que esperaba que procediera la anexión, diciendo, miren, la verdad es que puestos a elegir entre el reconocimiento y relaciones de un Estado árabe más tan importante económicamente hablando como los Emiratos y la anexión, pues obviamente es mejor elegir las relaciones con los Emiratos Árabes. Y de esta manera el acuerdo pues aparece como un acuerdo que tiene visos de una transacción justa, que no está traicionando ideales, sino que simplemente está contemplando de manera pragmática el costo-beneficio de cada una de las opciones que se tenían. Ahora, obviamente, aquí quienes resultan mucho más perdedores dentro de toda esta ecuación es, por supuesto, los palestinos, porque aunque el tema de la anexión haya quedado abandonado según los emiratíes o suspendido según Netanyahu frente al público israelí, de cualquier forma, su causa sigue quedando congelada, tal como lo estaba antes de todo esto, antes de las promesas de Netanyahu de la anexión. O sea, finalmente el tema palestino, tal como ha estado durante estos casi 12 años de gobierno del Likud, encabezado por el Likud, pues no ha avanzado un ápice para poder solucionarse, sino que al contrario, cada vez se ve más lejana la posibilidad de que puedan deshacerse de la ocupación israelí en la medida en que los asentamientos han ido creciendo, la población judía que vive dentro de los asentamientos sigue aumentando y por parte de la comunidad internacional no ha habido una coyuntura propicia para que se reanuden o para que se promuevan negociaciones. De hecho, desde que Trump entró a la presidencia de Estados Unidos y movió la embajada a Jerusalén, etcétera, etcétera, los palestinos o la Autoridad Nacional Palestina decidió ya desconocer cualquier mediación norteamericana en virtud de considerarla una mediación muy sesgada que desconocía absolutamente a la parte palestina y privilegiaba a la parte israelí. De tal suerte que negociaciones a la vista no hay, y ahora con esta decisión, como que ante el mensaje un poco ante la opinión pública es la causa palestina no es prioridad tan absoluta para el mundo árabe como
supuestamente lo era en el pasado, y en la medida en que hay consideraciones pragmáticas de ventajas específicas para ciertos países árabes en tener relaciones con Israel, van a estar dispuestos a olvidarse de los palestinos. Ha habido algunas quejas y, por supuesto, reclamaciones de parte de funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina. Por el lado de Gaza, obviamente también el Hamas ha expresado opiniones muy condenatorias de todo esto. Por ejemplo, el propio Saeb Erekat, que es uno de los altos funcionarios de Mahmoud Abbas, declaró ayer que si la Liga Árabe no condena este acuerdo, mostrará su absoluta irrelevancia con relación a los intereses de los países árabes. Ahora, bien, sí querría decir que obviamente se trata de un acontecimiento importante para Israel, hablando o pensando en su relación en general con el mundo árabe. ¿Por qué? Porque hay evidencia, debido a este reconocimiento, de que posiblemente podrían estar más países árabes a la espera de tomar decisiones como la que tomó el jeque bin Zayed y su gobierno de establecer las relaciones con Israel. Se habla de que Bahrein, de que Omán probablemente podrían a dar un paso como estos en un futuro próximo. De hecho, el día de ayer hubo el anuncio de que, bueno, por parte de un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, de que estaban interesados también en llegar a un acuerdo con Israel para establecer relaciones, aunque esto se cayó el día de hoy, cuando el presidente de este país africano que está al sur de Egipto, despidió a este vocero por haber hecho tal declaración supuestamente sin la aprobación del gobierno central en Sudán. Pero lo que sí ya podemos corroborar es que cuando menos Arabia Saudita, por ejemplo, en estos 5 días que han pasado desde el jueves, o 6 días, al principio no emitió ninguna declaración, y después, pues la declaración que tuvo fue la de que sigue apoyando el establecimiento del Estado palestino y sigue apegada a Arabia Saudita a la iniciativa árabe de 2002, en donde pretende esta iniciativa que Israel intercambie, o sea, regrese a las fronteras del 67, y a cambio de eso tendría reconocimiento Israel en general del mundo árabe, siempre y cuando también Jerusalén fuera una ciudad compartida. Pero a final de cuentas no hubo de parte de Arabia Saudita ninguna declaración especialmente condenatoria de todo eso, sino que la declaración fue de una tibieza tal que indica que no vio con tan malos ojos todo esto. Ahora, ¿qué es lo que les interesa a los Emiratos Árabes de Israel? Como dije en un principio, les interesa sobre todo la cooperación militar de cara a la amenaza iraní, les interesan las armas de Israel, la tecnología. Los Emiratos padecen de un territorio muy desertificado, para lo cual ciertos avances en la tecnología israelí para la obtención de agua son importantes, pero sobre todo negocios y la parte militar. Ahora, hay que decir algo con relación a lo que se ha venido rumoreando desde el día de ayer hasta el día de hoy, con relación a el interés que los Emiratos tuvieron en establecer esta relación. Apareció un reportaje, primero por parte de un periodista israelí muy reconocido, especializado en asuntos militares, que se llama Nahum Bernea, que él pues informa de que a través de contactos que él logró tener con gente de los círculos gobernantes en los Emiratos y alguno que otro funcionario israelí importante, dentro de esta transacción mediada por Estados Unidos,
una de las ganancias que se le dio a los Emiratos Árabes Unidos fue que Estados Unidos aceptara venderle a los Emiratos los aviones de combate, jets de combate F-35, que son los más avanzados que existen. Y esto pues sí causó toda una serie de conjeturas y de malestares en Israel, porque se supone que Netanyahu estaba al tanto de que Estados Unidos se comprometía a proporcionarle estos aviones a los Emiratos, y de esa manera se traicionaba una premisa básica con la que Israel ha manejado el tema de las armas provenientes de Estados Unidos o abastecidas por Estados Unidos en el Medio Oriente. Se supone que existe un acuerdo por el cual Estados Unidos no le proporciona a ningún actor del mundo árabe las herramientas militares sofisticadas que sí le da a Israel, por un compromiso que existe de que Israel, en virtud de su vulnerabilidad en el vecindario, necesita tener siempre una superioridad militar cualitativa que aventaje las posibilidades de Israel en esta área con respecto al resto del mundo árabe. Y nunca los Estados Unidos le han proporcionado estas armas sofisticadas de manera sincrónica a Israel y a los países árabes, sino que en todo caso a Israel se le aportan primero en el tiempo, y si acaso a países árabes que las ambicionan tener, se les dan bastantes años después, una vez que Israel ya ha tenido todo un recorrido de experimentar con ellos. Ahorita Israel recibió los F-35 en 2016, y sin embargo, al parecer dentro de los acuerdos que incluso Netanyahu estuvo al tanto de ellos, se va a brindar estos aviones F-35 a los Emiratos Árabes. Ahora, aquí valdría la pena hacer la reflexión de que si a final de cuentas los Emiratos e Israel van a estar dentro del mismo bando con respecto al enemigo común que es Irán, no importaría tanto que también los Emiratos tuvieran estos aviones F-35. Pero lo que se está criticando en Israel es el hecho de que al parecer Netanyahu estuvo dispuesto a conceder en esto y aceptar que Estados Unidos les proporcione estos aviones sin haberlo consultado con los miembros más cercanos de su gabinete, sobre todo los que están responsables del área militar, como es Benny Gantz, que es hoy por hoy el ministro de Defensa, ni tampoco con Gaby Ashkenazi, el general que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto es algo que ha creado pues un cierto malestar por el hecho de que haya sido una decisión tomada por Netanyahu únicamente por él y a lo mejor por 2 o 3 de sus allegados más cercanos, y que no haya habido ninguna consulta ni ninguna información a este círculo tan cercano que sería el ministro de Defensa o el ministro de Relaciones Exteriores, de quienes por cierto se sabe que también no supieron en general de todo este manejo del armado del anuncio de las relaciones entre los dos países, sino que lo hicieron casi al mismo tiempo que el resto del público común y corriente. Y bueno, pues esto habla un poco acerca también de pues el protagonismo de Netanyahu, que seguramente forma parte pues ya de por sí de su personalidad y su carácter, y ahora se acentúa más aún con esta necesidad que él tiene de poder permanecer como primer ministro el mayor tiempo posible, con la intención de poder conjurar el juicio que se le ha iniciado por estas acusaciones de corrupción. De cualquier forma, pues estamos ante una situación bastante incierta en el tema de la política doméstica israelí, porque no sé si ustedes están al tanto de que si de aquí a 5 días, al 24 de agosto, no se ponen de acuerdo Netanyahu con Gantz acerca del presupuesto para aprobarlo, entonces de manera inevitable el gobierno
cae y se convoca a próximas elecciones, quizá para noviembre próximo, lo que sería la cuarta ronda electoral en el curso, pues, de un poquito más de un año y medio, un año, 8 meses. Bueno, sí, algo que además querría yo agregar es que las cosas se están moviendo muy rápido en cuanto a estas relaciones entre Israel y los Emiratos. Al día siguiente del anuncio ya se descongeló en los Emiratos la clave, como diríamos aquí en México, LADA de Israel, el 972, para que pueda haber comunicación telefónica, porque antes no la había. Ya viajó uno de los altos funcionarios del Mossad a los Emiratos para arreglar toda una serie de cosas y incluso ya también se planteó una colaboración conjunta entre laboratorios e investigadores en cuestiones farmacéuticas y médicas de Emiratos y de Israel para la creación de algún tratamiento favorable al combate al famoso COVID-19 que estamos padeciendo. Y esto tan solo en unos poquitos días, lo cual augura que va a ser una relación muy movida en cuanto a los temas económicos. Ahora, bien, quisiera agregar también unas cuantas pues, palabras respecto a por qué el presidente Trump con su yerno median en esta situación y les importa llevar a cabo todo este proceso. Bueno, creo que pues resulta lógico que pensando en toda pues el derrumbe de la figura de Trump en estos últimos meses en Estados Unidos, con el manejo tan deficiente que hubo del COVID, con todo el tema del derrumbe de la economía norteamericana, con todas las cuestiones del Black Lives Matter y todas las revueltas en las calles y el descenso en su popularidad y los más de 10 o 11 o 12 puntos que le lleva de ventaja a Biden, le era importante al presidente Trump tener algún éxito, algún logro que le brindara alguna medalla que reivindicara su figura. Y pues creo que este acuerdo le puede o le pudo haber dado un poquito de todo eso, aunque yo considero, a reserva de lo que ustedes piensen, de que es bastante insuficiente como para remontar todas los factores negativos que ahorita acompañan a su candidatura para reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Si acaso, creo que el público evangélico de Estados Unidos es el que podría a lo mejor aumentarle un puntito o 2 puntos en cuanto a su popularidad. No creo que ante el electorado judío esto tenga un impacto muy importante. Creo que en general a los judíos de Estados Unidos, sobre todo a los judíos liberales que han estado en desacuerdo con la mayor parte de las políticas de Trump durante estos 4 años o casi 4 años, el tema de las relaciones de los Emiratos con Israel no pesa lo suficiente como para contrarrestar mucha de la decadencia que ha estado viviendo Estados Unidos en estos meses y por lo tanto de las afectaciones que como ciudadanos norteamericanos han tenido. En el caso de Netanyahu, en Israel, uno podría pensar que pues todo este regocijo y esta alegría por tener el reconocimiento de un país árabe más, creo que es algo que momentáneamente puede pues, poner al rostro de Netanyahu en los titulares de una manera mucho más persistente todavía que antes, pero también considero yo que no basta este logro como para contrabalancear todo el descontento que existe, cuando menos en una parte importante de la población israelí, que ahora se está manifestando casi cada día o cada tercer día en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa, en los puentes, en contra de muchas de las políticas de Netanyahu. La mayor parte de todo este descontento tiene que ver sobre todo con
la crisis económica que afecta a Israel como consecuencia de la pandemia. Realmente en Israel, a pesar de que ha habido ciertas políticas redistributivas para tratar de mejorar el presupuesto cotidiano de las familias, esto no ha sido suficiente porque hay cerca de casi 880,000 desempleados en Israel. El desempleo alcanza ahorita un 22 o 23%, cuando lo normal en épocas no de epidemia es por debajo del 5%, y todo esto, pues obviamente pesa mucho más para los israelíes comunes y corrientes que el saber que hay relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, esto no quiere decir que el acuerdo no sea bien recibido por la mayor parte de los israelíes. En una encuesta que se hizo casi a los 2 días del anuncio, los resultados fueron que 77% del público israelí se manifestó contento con el acuerdo y contento con esta decisión de suspender la anexión o abandonar la anexión a cambio de tener las relaciones con los Emiratos Árabes. O sea que una mayoría muy importante, pues 77% es una mayoría muy grande, no tuvo ningún reparo en que se abandone la idea o el proyecto de la anexión y se gane a cambio las relaciones con los Emiratos Árabes. Por supuesto que dentro del 23% restante está un sector de la derecha radical israelí, de los colonos, que efectivamente ven en este anuncio de que se abandona la anexión o que se suspende la anexión porque lo trató de paliar después Netanyahu, como de suavizar, ven una traición a lo que se les había prometido. O sea, para un sector muy importante de los colonos y de la derecha o la ultraderecha radical israelí sionista, el tema de la anexión era fundamental. Y ellos pensaban que se tenía una ventana de oportunidad muy estrecha que abarca estos meses en donde todavía Trump está en el poder y que iba a permitir la aprobación de Estados Unidos de esta anexión, y que el hecho de que ahorita Netanyahu haya renunciado a eso, para ellos fue pues una especie de puñalada por la espalda o de traición. Con todo esto uno puede suponer que realmente si pensamos en próximas elecciones en Israel, creo que esto no le va a brindar a Netanyahu un plus muy grande. ¿Por qué? Porque un sector de la ultraderecha se desencantó y por otro lado, la gente del centro y de la izquierda que está descontenta con Netanyahu por motivos políticos, económicos, ideológicos o del juicio, no va a cambiar su postura en función de que Netanyahu haya tenido este logro. Aunque, insisto, sí se trata de algo muy positivo, en el sentido de que si un país árabe más en la región reconoce ya el Estado de Israel, eso nos indica que Israel pues está en el camino de ser acogido y reconocido como un miembro legítimo más de la región del Medio Oriente. Y bueno, pues no sé si les parece que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas y que con esto podamos ampliar más todavía el tema, con mucho gusto. Claro que sí, Esther, muchas gracias, muy interesante. A ver, tenemos una pregunta. Nos dice Raquel, personalmente, ¿a ti te gustaría más que permanezca Netanyahu o te parece mejor un cambio? ¿Qué opinas tú? A mí me parece mucho mejor un cambio, no nada más mejor. O sea, creo que ya 12 años del gobierno de Netanyahu han sido suficientes y creo que el gobierno de Netanyahu ha erosionado mucho de las bases democráticas del Estado de Israel en función sobre todo de intereses personales en estos últimos años, más que nada con el objeto de poder perpetuarse en el poder, y esto realmente ha constituido, pues yo creo que un abandono de muchos de los principios democráticos sobre los cuales se basó el proyecto sionista desde sus inicios. Gracias. Pero por supuesto que
allí hay opiniones diversas. Nos pregunta Luis, ¿cuántos judíos habitan en los asentamientos en Cisjordania? Pues mira, el número se calcula ya casi en 500,000 o un poquito más. O sea, ha ido aumentando, sobre todo en los últimos años. El crecimiento de los asentamientos fue bastante más desaforado. Hubo mucha aquiescencia del gobierno a seguir fomentando la expansión de los asentamientos y pues ya se puede contar con 500,000 de judíos viviendo en el West Bank. Gracias. Miriam nos dice... Comunidad judía en Emiratos, pregunta Ileana Melnik. Mira, la verdad es que no lo investigué. Yo había visto una nota hace 2 o 3 semanas antes de todo esto, en donde se hablaba de una pequeña comunidad que supongo que será, si acaso, no sé, de unos cuantos cientos de personas que están allí y que pues probablemente llegaron como negociantes y decidieron quedarse y establecerse allí porque vieron condiciones favorables, pero la verdad es que sí vale la pena investigarlo de manera más precisa. Sí, Anita, otra pregunta. Nos dice Miriam, en vista de que podría haber nuevas elecciones, ¿hay acaso alguna iniciativa de buscar otra dinámica política para evitar tener elecciones cada rato? Mira, no creo que por lo pronto haya ningún proyecto muy estructurado para poder modificar todo el sistema electoral israelí. Siempre ha habido quejas de que se trata de un sistema que ya es disfuncional en muchos aspectos, pero creo que las urgencias del día con día han hecho imposible que se presente algún plan muy detallado para modificar toda esta dinámica. Y pues lo que hemos visto en este último año y medio realmente sí es algo preocupante porque en toda la historia previa de Israel nunca se había dado una situación como esta de 3 elecciones consecutivas, bueno, 2 primero sin poder lograr la conformación de un gobierno y luego una tercera para formar un gobierno de coalición que está prendido de alfileres y que tiene muchas contradicciones entre ellos, entre los propios miembros de la coalición. De hecho, se habla ahora de que cada vez la relación entre Likud y Cajol Lavan, o sea, entre Gantz y Netanyahu con sus respectivos equipos, es una relación más, podríamos decir, más tensionada, más divergente y que esto lo que está anunciando es probablemente un truene próximo de este gobierno. Y sí, la verdad es que es muy desgastante para la sociedad israelí esta sucesión de elecciones. Este gobierno de coalición que apenas se creó en abril, que se llegó a conformar después de muchos esfuerzos, ha resultado un gobierno muy disfuncional, que tiene además una dimensión en cuanto a ministerios muy grande. Son 36 ministerios, los que jamás ha habido en la historia de Israel. Esto le acarrea al erario un peso muy fuerte y para la sociedad israelí que ahorita está viviendo los estragos económicos de la pandemia, resulta realmente una hasta ofensa el tener conciencia de que existe un gobierno tan gordo, tan obeso, que consume tantos recursos y que además ahorita se va a dar el lujo de que haya una elección nueva con todo el costo que esto va a significar para la sociedad israelí. Entonces, evidentemente sí hay una situación inédita y crítica ahora en el país y pues vamos a ver cómo lo sacan adelante en los meses próximos. Gracias. Nos pregunta Fanny que si podrías profundizar un poco en el tema de los colonos en los territorios. Bueno, pero eso no tiene que ver con lo de los Emiratos, ¿no? No, bueno, miren, nada más brevemente lo que puedo decir un poco para explicar cuál ha sido el desarrollo de toda esta corriente. Nada más recordar que a partir de la guerra del 67, una parte del sionismo religioso interpretó la victoria relámpago que tuvo Israel en la Guerra de los 6 días
como un mensaje de carácter mesiánico, en el sentido de que profecías bíblicas estaban por cumplirse en los próximos años, y que esto incluía la recuperación por parte del pueblo judío del territorio que dentro de la Torá se le prometió al pueblo judío como su herencia. Y poco a poco esta visión se fue consolidando, se fue expandiendo, y se creó una mística entre determinados grupos del sionismo religioso, sobre todo, que fueron además a los que se sumó a algún sector de ultranacionalista no religioso, y esto pues fue lo que constituyó la presión para el establecimiento de los asentamientos, presión a la que sucumbieron tanto gobiernos laboristas como después gobiernos del Likud, que asumieron esta expansión como parte de su propia agenda. Y entonces, poco a poco, el territorio de Cisjordania, sobre todo las partes más contiguas al Israel dentro de la línea verde, se fueron nutriendo de nuevos asentamientos judíos que fueron estableciéndose y que fueron creando esta situación de población mixta palestina con judía dentro de Cisjordania, aunque por supuesto en enclaves separados cada uno de estos dos sectores. Y bueno, pues por supuesto que la fórmula de 2 estados, 2 pueblos, o sea, 2 estados para 2 pueblos, que es la fórmula más aceptada a nivel internacional, es una fórmula que se ve cada vez menos viable en la medida que el sector de los colonos de los asentamientos crece, porque la división de la tierra cada vez va a ser más complicada para concretarse. Y entonces, de alguna manera, hay una carrera contra el tiempo, porque si el Estado palestino no llega a nacer, pues inevitablemente Israel se confrontará con la realidad de tener que definirse a futuro o como un Estado binacional árabe-judío, en donde coexistan, digamos, 7 millones de árabes con 7 millones de judíos, o 8 millones de árabes con 7 millones de judíos, que en el caso de ser un Estado democrático, pues haría que la mayoría judía se perdiera, o convertirse en un Estado tipo apartheid, recordando a la Sudáfrica de aquellos años, en donde una parte de la población no tenga derechos de igualdad, que sería la parte árabe palestina actualmente habitante de la zona de Cisjordania y también de Gaza. No sé si con esto más o menos di una breve semblanza de quiénes son los colonos o de qué. Gracias, sí, Esther. Nos preguntan también cuál es la opinión internacional sobre este nuevo reconocimiento entre Israel y Estados Unidos. Bueno, creo que en general ha sido un anuncio muy bien recibido por casi todo el mundo. Si dentro del mundo árabe, que es al que más le concernía la decisión, no ha habido grandes protestas, excepto por la parte palestina, pues mucho menos todavía en el resto del mundo. Creo que para los europeos, para los americanos en general, incluso Joe Biden felicitó y se congratuló de que se haya conseguido este acuerdo, porque pues realmente es, por supuesto, un desarrollo positivo, el que haya relaciones de amistad diplomáticas, de colaboración entre Israel y un Estado árabe constituido, pues creo que es algo que no puede más que ser bien aprobado por la comunidad internacional, por supuesto, con excepción de el pueblo palestino que se siente abandonado, y también de gente que, aunque recibe con beneplácito este anuncio, le preocupa que el tema palestino quede olvidado y marginado, lo cual sería muy perjudicial no solo para los palestinos, sino también, por supuesto, para el futuro de Israel, porque en cierta forma la ocupación es una situación que definitivamente no le beneficiará a Israel ni le está beneficiando en la actualidad. O sea, ser ocupante de otro pueblo es un factor negativo para la salud mental, emocional y para la democracia israelí. ¿Otra pregunta? Tenemos una mano levantada, le voy a permitir hablar. Raquel, ya abrí tu micrófono, abre el tuyo, por favor. Ya puedes hablar.
Sí, Raquel. Raquelita. ¿No? Raquel, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, parece que no. No. A ver, tenemos A ver, Erika. Erika, te tienes que desmicrofonizar. Solo abre tu micrófono, Erika. Ya. Gracias. Erika. No, yo no quiero hacer ninguna pregunta, perdón. No, yo no sé de dónde salió. Tenías la mano levantada, pero No. tenemos otra persona. Luisa. Pero tienes que quitarte tu micrófono. Luisa, ¿vas a hablar? No. Sí, te quiero felicitar. Ay, gracias. Eres maravillosa, me da mucho gusto escuchar tu plática. Te felicito. Ah, gracias, gracias. Bueno, aquí, muchas gracias, Luisa, te lo agradezco de corazón. A ver, aquí había una pregunta de Flor, pero ya se me borró muy rápido. No sé si la leíste, Anita. Dice, a ver, ¿qué podría ser negativo? ¿Qué podría ser negativo de este convenio? Mira, yo creo que para Israel, para ninguno de los dos actores hay elementos negativos que se puedan precisar ahora. Creo que todo es positivo en ese sentido. A mí lo único que me preocupa de todo esto es que esta situación, digamos, permita que el tema palestino siga siendo ignorado y marginado, porque creo que ese sería, digamos, un efecto, un producto secundario de todo esto, podría ser que ya de por sí se trataba de una situación que estaba en congelamiento desde hace tiempo y que esto no puede durar eternamente y es necesario pues tomar decisiones al respecto y el no tomar ninguna decisión y simplemente mantener el status quo con este aumento de los asentamientos progresivo, a mí me parece que esto en el corto plazo ya incluso puede traer consecuencias muy problemáticas para Israel. De hecho, por ejemplo, pues la situación en Gaza, sabemos que es una situación que permanece desde hace años delicada. Hoy por hoy sabemos incluso en esta semana que siguen cayendo globos incendiarios desde Gaza hacia Israel, que están provocando incendios en zonas del Negev y que hay represalias israelíes. Y esto pues parece como el cuento de nunca acabar, o sea, se repite de nuevo cada tanto toda esta misma dinámica. Y yo creo que pues sería ideal que en algún momento pudieran surgir liderazgos en las dos partes de la ecuación que fueran capaces de llegar a un acuerdo negociado que pusiera fin a esta situación de este status quo que simplemente lo que hace es prolongar algo que está destinado necesariamente a explotar de alguna manera no positiva. Nos preguntan, ¿cuál es la postura de Rusia y China? Pues miren, respecto al tema específico de los Emiratos y de Israel, no creo que a Rusia y a China sean temas que le preocupen profundamente. O sea, creo que los intereses de Rusia y de China tienen que ver con otros factores, aunque lo que sí hay que considerar es que, por ejemplo, Rusia y China han sido apoyos firmes de Irán durante todos los últimas mínimo 2 décadas o 3 décadas, y en ese sentido, pues probablemente sientan que pierden un poco de fuerza en la medida en que se fortalece el bloque anti-iraní, ya que ellos han desarrollado una muy buena relación con Irán. Aunque por otro lado hay que decir que Rusia, la Rusia de Putin, es una Rusia que juega múltiples cartas simultáneamente. O sea, aparentemente Netanyahu tiene una muy buena relación con Putin. Netanyahu ha ido muchas veces a Moscú,
hay negocios importantes entre Rusia e Israel. Así que Rusia ha tenido, su presidente Putin ha tenido esta capacidad de poder simultáneamente jugar con varios de los actores que están contrapuestos en la región y lo hace de manera muy hábil. O sea, ya sabemos que está muy metido Rusia en Siria, está muy metido con Irán y a pesar de todo eso, pues Netanyahu a lo largo de todos estos últimos años ha tenido una relación al parecer bastante smooth, como dicen en inglés, con Putin y con bastantes negocios entre Israel y Rusia, un poco mediados por la población israelí de origen ruso, que juega un papel importante como puente entre los dos países. Aquí apareció una pregunta, pero se me desapareció. Nos preguntan, si quieres te digo otra, mientras que sale esa, ¿cómo afectaría este tratado si Trump pierde? No, si Trump pierde, este tratado, este acuerdo es un acuerdo que va a permanecer porque incluso, como les decía hace un rato, Joe Biden felicitó a las partes por haber conseguido esto y los miembros del Partido Demócrata, los congresistas, pues ninguno de ellos ha manifestado ninguna objeción a este tratado. O sea, hay consenso, creo, casi mundial, de que cualquier acuerdo de normalización de relaciones es una buena noticia para el mundo y solamente quizá haya alguno que otro afectado, pero en general, un otro afectado aquí en este caso serían los palestinos, pero en general creo que es un acuerdo que ha sido bastante bien recibido. A ver, es que se borran muy rápido las preguntas en lo que estoy hablando. ¿Ves como analista algún peligro de que Irán y algunos otros países árabes, junto con los palestinos, pudieran en algún momento armar un enfrentamiento bélico contra Israel para manifestar su rechazo a este tratado? Mira, creo que en este caso el bloque árabe sunita es un bloque árabe que concuerda con los términos del acuerdo. Entonces, Irán, que no es árabe, sino es musulmán, pero no árabe, evidentemente no está de acuerdo. Incluso hubo declaraciones de su presidente Rouhani y de algún otro funcionario iraní condenando este acuerdo, diciendo que era una traición al pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero creo que el acuerdo por sí mismo no constituye ninguna mecha específica como para que esto detone en un conflicto inmediato. O sea, la rivalidad que existía sigue existiendo ahora. No es una rivalidad que por el hecho de haber conseguido el acuerdo se acreciente. Es simplemente para Irán, pues hay más preocupación porque Irán de por sí ahorita ha estado viviendo con toda la cuestión del embargo que se le impuso después de que abandonó Trump el acuerdo nuclear, más el COVID que le ha golpeado de manera muy dura, más su propia crisis económica con devaluación de su moneda, con desempleo, etcétera, pues es un país que está ahorita sufriendo de una problemática interna muy aguda, por lo cual creo que es difícil que se lance a una aventura militar en estos momentos, aun cuando en el corto o mediano plazo la situación puede cambiar. De hecho, ahorita ya parece ser que dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya no se prorrogó el embargo de armamento que se le tenía impuesto y por lo tanto es posible que después de octubre pueda comenzar a surtirse de nuevo de cierto armamento que por lo pronto le estaba vedado. Pero bueno, ya es meternos en otro asunto. Comentó que no era ningún... ¿Tiene Emiratos para debilitar a Hezbollah? No, la verdad es que están muy separados geográficamente. Hezbollah actúa en Líbano, es un brazo armado del chiismo iraní, está integrado por chiitas libaneses y su objetivo básico de Hezbollah es tener cada vez más dominio dentro de la vida interna libanesa y también golpear a Israel. Los Emiratos están geográficamente del otro lado y no existe, digamos, ninguna declaración de guerra o enemistad declarada
entre los Emiratos y Hezbollah, por más que Hezbollah, al ser, digamos, un ahijado de Irán, tenga, por supuesto, rivalidad con el mundo sunita, pero no es que sea, digamos, un enemigo definido. Linda, puedes hablar. Hola Esther, soy Linda Lichi. Ay, ¿cómo estás, Linda? Qué gusto. Gracias a Dios, bien, igual tú. Qué bueno, me da Gracias. gusto verte. Oye, quería felicitarte, pero también quería preguntarte, está circulando un video está en hebreo, lo cual yo no hablo, entonces no sé si sea fidedigno o no, de un joven aparentemente árabe donde habla agresivamente a los palestinos y les dice que ellos no existen como pueblo, pues no tienen ninguna tierra y nunca han existido, que no son una nación, que ellos no son árabes y que el que realmente merece el Nobel de la Paz es Trump y que Netanyahu es mejor que muchos otros líderes israelíes. Sí mataron árabes y palestinos. ¿Qué opinas de este video? No sé si lo has visto. Mira, no lo he visto, pero me puedo imaginar que, digamos, que este discurso bien puede ser de algún ferviente evangélico con una visión mesiánica muy acentuada que ve en las políticas de Trump parte del plan divino para que el pueblo judío regrese a poblar de manera total la tierra prometida y de esa forma acelerar la segunda llegada de Jesucristo al mundo. O sea, los evangélicos sostienen esa posición y por eso es que se manifiestan como muy pro-israelíes, digamos que todo lo que se ha visto o anunciado como a favor de Israel, ellos son absolutos fans, ¿sí? Y lo hacen por estas consideraciones místico-religiosas cristianas. Podría ser un personaje de esos, el que tú estás describiendo, o podría ser también alguien, digamos, de la ultraderecha israelí que comparte un segmento de este discurso evangélico, aunque por supuesto quitándole la parte de Jesucristo y de etcétera. Esther, perdón que te interrumpa, pero lo que pasa es que aparece un joven vestido de árabe. Ajá. Pues y la verdad es que sí, la títulos en mezcla. árabe y en hebreo. Pues mira, está un poco desconcertante si está vestido de árabe, pero pues ya en esta época de las redes sociales las combinaciones posibles son infinitas, así que igual puede ser un evangélico disfrazado de árabe o un ultraderechista judío pro expansión de los asentamientos disfrazado de árabe, no te sé decir, pero digamos que el discurso concuerda mucho con el de un evangélico que sigue fervorosamente a Trump, justamente por estas políticas que aprecian los evangélicos como encarriladas a promover la segunda redención cristiana y la segunda llegada de Jesucristo al mundo. Muchas gracias. Por nada. Ok, tenemos otra pregunta, Esther. Sí. ¿Estará Turquía en esta ecuación? Bueno, eso no lo mencioné, se me pasó decir que Turquía asumió un poco la posición iraní con respecto al acuerdo. Qué bueno que me lo recordaron, porque cuando me preguntaban que si en el mundo hubo aprobación a todo esto, si hubo reprobación fue básicamente del campo palestino, de Irán y también de Turquía, porque Erdogan, de acuerdo a sus intereses geoestratégicos, en este momento preciso tiene pique y confrontación con Estados Unidos y también por su intervención en Siria está más del lado de Irán y por lo tanto se puso la camiseta de Irán y de los enemigos de este acuerdo de manera bastante oportunista. O sea, Erdogan ha sido un gobernante que ha impuesto cada vez una visión más islamista a la vida pública iraní, a la vida pública turca, cada vez con un perfil más dictatorial, y es alguien que se caracteriza por ser muy veleidoso.
O sea, en ciertos momentos se inclina a ser un buen amigo de Rusia y en otros momentos se convierte Rusia y Turquía en enemigos acérrimos que incluso llegan a cortar relaciones diplomáticas. Y bueno, parte de estas oscilaciones de la política turca y del carácter de Erdogan, pues son notables en el hecho de que él critica ahora a los Emiratos Árabes por haber establecido relaciones diplomáticas con Israel, pero al mismo tiempo, pues Turquía tiene relaciones diplomáticas con Israel y, por ejemplo, en tiempos de no pandemia, creo que hay 7, 8 vuelos diarios de Turkish Airlines que despegan y salen del aeropuerto Ben Gurión. Entonces, como que criticar a los Emiratos por tener relaciones con Israel cuando Turquía también las tiene, pues me parece un poco ilógico o no congruente. Tenemos otra mano levantada. Cedi, abrí tu micrófono, por favor, puedes hablar. Está puesto el micrófono. Sí, no, pero es de ella. Ok, yo te leo una pregunta más mientras. ¿Este acuerdo y los que pudieran venir con otros países pueden orillar a los palestinos a llegar a un entendimiento con Israel? Pues mira, es incierto porque realmente creo que en esta ecuación de Israel y los palestinos, quien tiene la sartén por el mango es obviamente Israel, porque es el ocupante, ¿sí? Entonces, mucho depende de la disposición o la voluntad que presente Israel en primera instancia para negociar, para siquiera sentarse a la mesa de negociaciones. Ese sería el primer paso fundamental para poder aspirar a tener un acuerdo negociado. Y ese primer paso, pues han pasado casi 12 años en donde ni siquiera se ha dado, excepto por un breve lapso de 10 meses cuando John Kerry, enviado por Obama, obligó a las dos partes a sentarse a negociar, pero no hubo resultados. Entonces, es como que muy incierto cuáles tendrían que ser los términos de la negociación, aunque por proyectos ya conocidos del pasado, cuando las épocas de Rabin, de Pérez y cuando Ehud Barak negoció, etcétera, es muy claro qué es lo que se tiene que discutir en la mesa de negociaciones y qué es lo que en el mapa se tiene que rediseñar o que modificar para poder llegar a un acuerdo. El asunto es que lleguen a ese acuerdo, pero para llegar a ese acuerdo primero tienen que siquiera sentarse a negociar y eso es algo que ni siquiera hemos tenido durante esta última década. Ok, voy a leer una última pregunta. Tenemos muchísimas felicitaciones, tanto en Facebook como en el Zoom. Yo quiero leer una última pregunta que nos dice así. Hoy Saudi Arabia comentó que no hará ningún tratado con Israel si no se resuelve lo de los palestinos. ¿No crees que la necesidad de publicitar este arreglo para resolver los problemas políticos de Trump y Netanyahu ha puesto en peligro futuros acuerdos inmediatos por la publicidad? No, o sea, yo lo que creo es que en esto, en la primera parte de la pregunta, creo que no tiene que ver Estados Unidos. Más bien, creo que la declaración de Arabia Saudita es una declaración que está dirigida sobre todo al consumo interno dentro del propio mundo árabe. O sea, no era fácil para los sauditas, que es un reino grandototote y que es pues un líder dentro del mundo musulmán por tener ahí los lugares sagrados, en la Meca, Medina, etcétera. No es sencillo para, repito, para la monarquía saudita el aceptar, digamos, una relación abierta y cordial con Israel. Por lo tanto, tienen que cuidar mucho qué es lo que dicen en este momento y al no condenar el acuerdo de los Emiratos Árabes, realmente están mandando el mensaje de que no es algo que ven y se les ponen los pelos de punta, sino que es algo en lo que probablemente ellos también han pensado y que probablemente deseen hacer en un futuro, pero cuando menos en este momento
no quieren quedar ante su propio público interno y el resto del mundo árabe como un poco, así diría, como chicos fáciles que de manera muy inmediata caen en las redes de la relación con Israel por las ventajas que le pueden dar. O sea, yo creo que el Reino Saudita tiene mucho interés en seguir el camino que tomó los Emiratos Árabes Unidos, pero que lo van a hacer con cautela, con más tiempo, porque su prestigio dentro del mundo árabe les obliga a no ceder de una manera muy evidente. Es mi impresión. Gracias, Esther. Tenemos, por supuesto, más preguntas, pero tenemos muchísimas felicitaciones. Quiero terminar esta plática nada más preguntándote en dónde te puede seguir la gente, porque es una de las preguntas que nos están haciendo, dónde publicas para que te puedan leer, dónde te Bueno, digo la verdad, yo he sido entre floja y apática para meterme a las cuestiones de Facebook y de Twitter y de las redes sociales. Entonces, nada más tengo mi mail y mi columna semanal en Excelsior, que la pueden ustedes leer en papel si compran el Excelsior, o la pueden ustedes leer en línea, en donde el acceso a Excelsior es gratuito. Mi columna aparece los sábados, así que me pueden buscar en el segmento de opinión y escribo semanalmente en Excelsior. Así que, y doy clases sobre estos temas en instituciones de la comunidad, que después pueden ustedes pedir información si les interesa, en Ramat Shalom, en Sefaradí, en Huizo, es todo. Esther, muchísimas gracias. Yo quiero darte las gracias en nombre de las 3 comunidades. Para nosotros ha sido un gran honor tenerte aquí con este tema tan interesante. Quiero recordarle también a la gente que nos está escuchando que las pláticas quedan grabadas en Facebook de las 3 comunidades y en YouTube también. Así que la gente que por alguna razón no pudo entrar o saben de alguien que le hubiera gustado escucharla o quiere repetir esta plática, pues las puede escuchar en estas plataformas. Y a ti, pues darte las gracias, Esther, de verdad, mil gracias. Y pues, no, gracias, Anita, gracias a la Keilah, gracias a Vivi, a todos quienes hayan colaborado para que este evento sea posible. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos, muchas Bye. gracias. Hasta luego. Hasta luego.